quienes nos han acompañado a lo largo de estos 24 años. Gracias. A quienes se han ido, integrando en el camino. Gracias. A quienes se fueron y volvieron. Gracias. A quienes se fueron y no volvieron. Gracias. A quienes día tras día nos manifiestan su beneplácito, la satisfacción y cómo les toca un tema y otro tema que se toque en Solo para Mujeres. Muchas gracias. A quienes han sostenido, financiado, invertido en mi formación como profesional a través de la confianza y de compartir con nosotras y conmigo particularmente sus propias historias. Muchas gracias. Sus propias historias me han hecho crecer. A mi gente, a mi familia de Radio Cadena Comercial, Antonio, Montserrat, a los muchachos que están aquí en el equipo técnico, Alejandro, Joan, Jova, a Katy, nuestra secretaria, a Juana, nuestra conserje Ana, a todos, a Carlos, a todos, a absolutamente Jorge. A todos. A Jorge, que fue parte de esto durante un tiempo, a todas las personas que comenzaron en este proyecto cuando era eso, cuando era un proyecto, cuando era un deseo, cuando era un anhelo, hasta que se convirtiera en lo que ha sido hoy. Y definitivamente que así como hemos ido evolucionando, ha ido evolucionando nuestro público. Hay un público que ha venido creciendo con nosotras, 2 generaciones han crecido con nosotras y 2 generaciones que identifican el sonido del cuento, 2 generaciones que cantan e identifican el Solo para Mujeres. Y cuando me encuentro con madres que están con sus niños y le dicen, mira, ella es la de Solo para Mujeres, me da una gran satisfacción. Gracias por la confianza depositada en esta propuesta que nosotras hemos venido haciendo a lo largo de 24 años. En estos 24 años, reitero, nosotras hemos cambiado, nosotras hemos crecido. Ha habido momentos en los cuales nos hemos colocado de alguna forma en una meseta y hasta que algo nos ha sacudido y nos ha hecho girar hacia otro lado. Creo que el programa ha madurado y ha madurado en la misma forma que maduré yo como profesional de la comunicación y en la misma forma que maduré como profesional de la conducta. Nos fuimos abriendo espacio, ya no solo para hacer un contenido de mujeres, ni para hacer un contenido para mujeres. Inicialmente nos dimos cuenta, las mujeres necesitábamos hablar, las mujeres necesitábamos decir, las mujeres necesitábamos que se nos escuchara, pero que se nos escuchara desde lo que para nosotras pudiera ser intrascendente, pero que se nos escuchara. Las mujeres necesitábamos recuperar nuestras voces y el espacio para que las mujeres recuperáramos nuestras voces fue Solo para Mujeres, sin lugar a dudas. A todos aquellos programas que surgieron con una línea similar, bienvenidos todos esos programas. Yo sé lo cuesta arriba, lo difícil, lo costoso emocionalmente y económicamente, lo costoso que es hacer un contenido que enganche con un público que quiera disfrutar de educación, de diversión, de conocimiento, pero una educación que va más allá de lo didáctico de una pizarra, 2 y 2 son 4, sino a través de la propia vivencia, una educación vivencial. Gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que comenzaron formando parte de este programa. Milagros Germán, Lumi Lizardo, Janet Ramos, Linda García, Joni Estrella. Todas ellas han estado compartiendo con nosotras durante un tiempo y cada una de ellas dejó una impronta hasta nosotras convertirnos en lo que somos. Gracias a Cristal, gracias a Ámbar, a Carlos Luciano, que fue nuestro amigo, mentor, hermano, productor, a
Charlie Mariotti, quien fue el ideólogo de este programa. La confianza puesta en nosotras por Antonio Monserrat, José Miguel Báez del grupo Baninter de aquel momento. Es solo que sepan ustedes que lo que nosotras somos hoy en día nos lo hemos ganado a pulso. Nos lo hemos ganado a pulso. No nos lo han regalado. Hemos trabajado para estar en el lugar en el que estamos. Un espacio donde las mujeres sigan sintiendo que pueden decir y decir sin culpa, pero que pueden decir siendo mujeres, sin necesidad de compararse con nadie, siendo ellas mismas, sin necesidad de denostar a nadie, porque no está permitido en nuestro espacio que nos saquemos navajas y que nos maltratemos nosotras. De todo corazón, muchísimas gracias por la confianza y por permitirnos ser la compañía de ustedes convertidas en una compañía segura. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, Clarindi, una de las oyentas preguntó por que si nosotros podríamos hacer un programa sobre trastornos del habla. Por eso estás aquí. El trastorno del habla, ¿quién lo maneja? ¿Y desde cuándo podemos hablar de trastornos? Rezago, trastorno, hablemos de eso. Mira, en principio debe tratarlo un logopeda. Lo que pasa es que en nuestro país no contamos con una cantidad, digamos que no suficiente. O sea, aquí no existen muchos logopedas y los que existen o han migrado a nuestro país o han estudiado fuera de nuestro país, porque no es una carrera que se estudie, no es... Aquí no la tienen todavía. Pero ni siquiera como especialidad. Pucamaima ha querido, ay, perdón por la cuña, pero bueno, ha querido abrir alguna cohorte. Tengo entendido que todavía no lo ha hecho, sin embargo está abierta la convocatoria. Pero no hay ni siquiera como especialidad. Hay diplomados y en esto quiero ser bastante enfática, el hecho de que hagamos un diplomado en trastornos del lenguaje, en terapia del lenguaje, no nos hace fonoaudiólogas o logopedas. Nos dan conocimientos básicos, pero no para ejercerlo. No debemos ejercer con un diplomado algo que se lleva tanto tiempo y tanta especialidad poder lograrlo. Y un tema tan delicado como un trastorno del habla. Por supuesto. Entonces, ¿qué sí existe en nuestro país? Que tenemos terapeutas que se forman en terapia del lenguaje, que es algo como una especialización. O un máster, pudiese ser. Fuera del país. Sí. Entonces, por eso adolecemos de ese personal con tanta necesidad que tenemos. Tengo una pregunta, profe Clarindi. Cada niño es diferente. Cada niño evoluciona diferente. Absolutamente. ¿Quién debe dar la voz de alarma? ¿Un familiar? El pediatra debe decirte, en este rango debe estar, o dale chance. Es diferente si es una niña o si es un niño. Vamos a empezar como trastorno del habla 101. Ok. Mira, ciertamente hay hitos del desarrollo que se cumplen, desde el balbuceo, el gorjeo, que son esas primeras maneras de comunicar, además del llanto que tienen los bebés. Y desde ahí podemos observar ciertas cosas. La voz de alerta normalmente la tiene el cuidador, mamá o papá, porque son los que están más tiempo con los niños. Sin embargo, suele suceder que quien da la voz de alerta normalmente es el maestro o la maestra. Okay. Porque se toma en cuenta después que entran al colegio, en nivel inicial. O sea, digamos que empiezan a notarlo, a partir de los 2 es como lo que más frecuentemente empiezan a ver cuando el niño todavía no habla o cuando dice palabras muy cortas, frases muy cortas, que no se entiende lo que dice. El que haga el sonido de un animal o referente a lo que quieren cuenta como lenguaje. Depende de la edad que tenga. Para todo hay una edad. Entonces, si vamos al primer año, empezamos por lo que es el gorjeo, que es cuando el bebé empieza a emitir como sonidos vocálicos.
Ahí vamos, eso está un poquito más adelante. Okay. Eso es el gorjeo, gracias. Tenemos bebé cerca. Ajá. Cuando imita, cuando alguien le está hablando, eso puede ser el gorjeo. No necesariamente, porque la imitación puede ser con movimiento y no necesariamente emitiendo sonido. Yo lo veo como algo social de una conversación con el bebé. Por supuesto. Pero ese es el gorjeo. Es el gorjeo. Continuamos. Cuando no hay todavía sílabas, sino como sonidos guturales. Okay. Es el gorjeo. Pasamos del gorjeo, pasamos al balbuceo, de ahí al silabeo, que el silabeo es cuando empezamos con el pa. Suele ser pa, ta, ma, suelen ser los más comunes. Porque o sea, no es mamá fáciles que está diciendo, aunque las mamás nos ofendemos. Ni papá tampoco. Eso de un pique. Nos ofendemos, yo estaba muy ofendida. Ni papá, quiero que sepan que tampoco es papá que está diciendo en un principio. Pero ¿qué sucede? Que cuando empieza el bebé a decir pa, y empezamos nosotros a decir, mira, está diciendo papá, y aparece papá en el camino, o una figura paterna, el bebé empieza a asociar que ese sonido que él está emitiendo, este señor, o sea, si yo digo esto, este hombre aparece. Exacto. Esa cosa es mi si papá. yo digo esto, este ser aparece. Exactamente. Lo mismo que cuando el bebé todavía no emite palabras y llora. Ay, cuando yo lloro, esta señora viene. Si yo lloro de esta manera, esta señora viene y me da comida. Entonces déjame. Y mamá, bueno, Ámbar y Zoila, que son madres, me pueden corregir si me equivoco. Los niños lloran de manera diferente dependiendo totalmente de la necesidad que tengan. Sí, señor. Eso es intuitivo. Y con la gente llora diferente también. Por supuesto, y eso es parte del lenguaje. Entonces, eso es comunicación. Sí, entonces desde ahí aparece. ¿Qué sucede? Que cuando el niño empieza a decir algunas, imagínate agua, que suele ser agua en un principio, y tú le preguntas, ¿quieres agua? Tú estás estimulando el lenguaje porque de repente tú le estás diciendo a ese niño que eso que le está diciendo significa que él quiere esto que tú le estás dando. Tú le empiezas a dar significado al lenguaje del niño. Bien, ¿qué sucede? Que muchas veces, y ahí empiezan a aparecer los retrasos del lenguaje, antes de que el niño tenga una necesidad, tú se la suples. Me explico. Él come cada 2 horas. Y antes de que el niño diga ñe, ya tú tienes la leche en la mano. No necesita decir que tiene hambre. No le creamos la necesidad. Debemos recordar que, y mírenlo con los adultos, ¿cómo aprendemos? En las crisis. A través de las crisis. Entonces, el niño necesita tener, valga la redundancia, la necesidad para poder expresarse, para que le atiendan. Pero si antes de eso ya te estamos dando la leche, te estamos dando el agua, imagínate un bebé que está peleando con el sueño. No es peleando con el sueño. Tú entiendes que él está peleando con el sueño, pero esa sensación tan incómoda que él tiene, él no sabe de lo que se trata. Empieza a decirle, mi amor. Lo comunica por el llanto. Exacto. Tú lo que tienes es sueño. Él solamente se siente incómodo, no sabe lo que está manejando. Tú se lo dices. Tú lo que tienes es sueño y se resuelve cerrando los ojos y tú lo acompañas en el proceso. Va a llegar un momento en que el niño va a dejar de hacerlo. Y se apaga solo. ¿Por qué? Porque él va entendiendo, pero eso no es un switch. Y yo te estoy hablando de los primeros 12 meses del bebé. Ok. O sea, algo más complejo de lo que uno pensaría, el tema del lenguaje. Absolutamente. Por eso vuelvo y reitero. El hecho de que hagamos un diplomado en terapias de lenguaje, en trastornos de lenguaje, no nos capacita para ser terapeutas de lenguaje. Tú, yo te he visto trabajando, primero, hay una situación que están comentando y es algo que tiene una gran preocupación, tiene en gran preocupación a una parte importante de la comunidad informada y de la comunidad científica, y es que la aparición de los dispositivos, las pantallas, ha disparado el tema de retraso en el lenguaje. Absolutamente. El niño no tiene necesidad de interactuar cuando tiene una pantalla. ¿Con quién interactúa? No interactúa con nadie. No tiene la necesidad de interactuar con nadie. Además de que no quiera soltar la pantalla, porque como ya hemos dicho antes, el nivel de dopamina que tenemos con esta respuesta inmediata, que no tengo necesidad de hablar, ni de salirte de ese mundo. Me concentra tanto en esto que a mi alrededor no está pasando nada.
yo estoy focalizada en esto. ¿Que me puede estar hablando? Sí, pero yo no tengo una interacción, no estoy aprendiendo. Yo estoy escuchando, pero no estoy aprendiendo nada, no estoy prestando atención. ¿Qué parte juega el entorno en este retraso y en el desarrollo? Es vital porque los niños aprenden a través del ejemplo. O sea, tenemos algo que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo hacen que tú aprendas por imitación. Bien, entonces, si yo no tengo un entorno que estimule el lenguaje del niño, yo no tengo necesidad. De hecho, hay muchísimos estudios. En YouTube pueden ver, pueden buscar. Yo tengo un caso de estudio, de hecho, que lo utilizo en clases. Lo pueden buscar, se llama la niña Ginny. Es un caso de una niña que fue... cuando nació sin ninguna situación en particular, y esta niña fue raptada por su papá y fue como enclaustrada en un espacio sin ni siquiera luz natural. La niña creció en este espacio y la niña no hablaba, no comía. Entonces, ¿qué pasa? No podía hablar porque no había escuchado. De hecho, quiero que sepan que, y aquí voy a, como digo yo siempre, voy a desmontar un santo, no existe aquel término sordo-mudo. Sordo-mudo. Porque las personas no son mudas porque no hablen, sino porque no escuchan. Entonces no es que son mudas, es porque no tienen una situación en las cuerdas vocales. Es que no escuchan. Es que no escuchan. Y si no escuchan, no pueden hablar. A ese nivel, para que ustedes entiendan el nivel de importancia que tiene ese entorno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay un entorno estimulante, el niño no produce el lenguaje que tiene que producir. No porque el niño no esté en capacidad de hacerlo, sino porque no tiene de a quién imitar. ¿De dónde imitar? Ahora una pregunta, Clarindi. Eso es literalmente el que no sabe como el que no ve. Una pregunta, Clarindi. Le hablo en su jerga, utilizo su tono, utilizo sus palabras, porque el tono es importante y significativo para un bebé. En el caso particular de un bebé, el tono es importante en un momento, pero ya después tú tienes que cambiar para que él aprenda a decirlo correctamente. Pero ¿qué pasa? Ay, que se oye tan lindo, que yo no quiero que él, es que yo no quiero que él deje de decirlo así. Mira, es que realmente, vamos a ser honestos, se oyen bellísimos. Bueno, no, se oyen hermosos. Ahora, hay un detalle. Si tú quieres que un niño avance a nivel de lenguaje, tú tienes que hablarle como tú quieres que él hable. Yo no te Espera. Repeat, please. Si tú quieres que un niño hable de una manera, tú tienes que hablarle de la manera en que tú quieres que él hable. Okay. Porque él está aprendiendo por imitación. Esto no quiere decir que no haya un momento cuchi del día, porque por supuesto que puede haber un momento cuchi. Realmente se oye muy lindo. Se oyen lindo. Entonces, puede haber un momento cuchi. Bellísimo. Puede haber un momento cuchi del día, sin embargo, que sea la excepción de la regla. Ok. Que normalmente tú le hables normal. Tú le hables como tú quieres que él hable. A mí no se me olvidará jamás lo de los aspersores. Los aspersores. Y el esfigmomanómetro. Tú eres una abusadora, es todo lo que te voy a decir. El esfigmo... No, porque Milán... ¿Qué va diciendo Milán cuando va a mi casa? Milán sale diciendo de mi casa que es magnífico, exquisito y extraordinario. Ese es un buen ejemplo y ahí te quiero preguntar, Clarindi. O sea, Mateo, antes de cumplir los 3 años, o sea, en pandemia, Mateo decía émbolo, aspersores y esfigmomanómetro. Tú eres una abusadora. Pero no era una abusadora. Él lo podía decir y lo dice. Tú sabes la cantidad de gente que ni sabe lo que es un émbolo. Bueno, la cantidad de gente que no sabe con un aspersor, pero ¿qué pasa? Si es por imitación y ese es el lenguaje de su tita, él aprende el lenguaje de tita. Ahí te voy a hacer una pregunta, Clarindi. Y yo voy a poner el ejemplo de mis hijos. Mateo es un niño con un lenguaje extraordinario, que con 2 años hablaba como gracias niños, y ya a la estimulación que recibe. Entonces, si yo tengo 2 niños que recibían la misma estimulación versus el pequeño, que al contrario recibe más porque tiene un hermano que le habla constantemente, ¿por qué entonces se da que yo tengo un niño que a los 2 años era extraordinario y uno que está un poco atrás en cuanto al lenguaje? Porque todos los niños son absolutamente diferentes y hay factores que pueden estar influyendo. Cuando vemos lenguaje, el lenguaje tiene diferentes aristas. Es cómo escuchamos,
cómo procesamos la información y cómo la expresamos. O sea, es lo que escuchamos del lenguaje, el proceso de pensamiento y cómo lo expresamos son áreas del lenguaje. Pero además de eso, tenemos las áreas de la pragmática, que es el uso que le damos al lenguaje, la semántica, que es el vocabulario que podemos tener, que podemos tener un vocabulario muy rico, pero no necesariamente sabemos cómo se usa. Bien. O sea que la información está así, pero no sabes sacarla del sistema. Es correcto. Podemos tener una escucha muy buena, pero tenemos dificultad para hablar. Es un tema bastante, más que complejo, profundo, con muchas cosas que ver, porque para nosotros es muy natural cómo hablamos y cómo se pronuncian los fonemas, que son las letras, el sonido de las letras se llaman fonemas. Señores, pero complicado. El mapa. Yo te voy a decir, por ejemplo, siempre pongo la L porque es una de las más fáciles de enseñar. Entonces, la L tú tienes que subir la lengua. O sea, la lengua... Toca el paladar. Vamos a ver. No toca el paladar. No toca el paladar. Toca el ápice lingual, que es la punta de la lengua, toca... ¿El qué? ¿Cómo se llama? Ápice lingual. Alejandro, el ápice lingual. Atención, no Joan. Es un lápiz. Ápice lingual. Toca la parte de atrás de los dientes superiores, o sea, de los incisivos superiores. ¿Y qué pasa? La lengua forma en los laterales de los buccinadores, que son los buches, un canal y por ahí sale aire. Esa es la L. Todo eso para una L. Y tú dices la, el y lo lu como si no fuera nada. Pero para un niño que tiene dificultad, porque la lengua está hipotónica, porque no sepa por dónde sale. Frenillo. Es un tema, un frenillo, es un tema. Pero yo te voy a decir una cosa. Si ese aire, en vez de salir por los laterales, sale por la nariz, se produce la N. Es el mismo punto de articulación, pero el aire fonado sale por otra parte. Diablo, qué cosa ¿Cómo uno aprende todo eso así sin saber lo que uno está haciendo? Dando página para la izquierda. Porque tú me estás diciendo y yo dije, wow, qué genio yo soy que hago todo eso para hablar. Entonces, eso se da de manera natural e intuitiva desde que somos bebés. Pero para aprenderlo, cuando no se da en el momento, no es que tú no te lo puedas aprender, pero cuando tú no te lo aprendes en el momento que te lo tienes que aprender, es más complicado. Porque tú tienes que aprender todo lo que... Y eso es para imagínate tú ponerle eso vocal y ahora. Dice Alejandro que eso es como una mate chinola. Mira, Karindi, una pregunta. Dice Alejandro, ok, vamos a poner eso en la práctica. Espérate, No, vamos a poner eso en la práctica. Yo puedo volver el lunes. No es que tienes que volver, mi amor, porque acuérdate que DGCET nos robó una hora de programa. Absolutamente. DGCET nos robó una hora de programa. Entonces, vamos a ponerlo en la práctica. Ok. Estoy viendo que se dificulta. Se puede dificultar a un niño que hable. Entonces, ¿qué? Lo tengo que mandar con un... A soplar. Lo tengo que mandar con un audiólogo, con un experto. Dime. Mira, el primer paso siempre va a ser buscar el trabajo de una persona que trabaje terapias de lenguaje, que esté acreditada para eso, por favor y gracias. Y esta persona te tiene que mandar necesariamente a hacer una evaluación 360 antes de empezar la intervención. Otorrinoaudiólogo. Un audiólogo, a mí, de manera personal, yo prefiero mandar primero a un audiólogo, y si el audiólogo entiende que tiene que verlo un otorrino, pues el audiólogo es quien hace la derivación. Se supone que el pediatra debe estar en toda la capacidad de conocer estos hitos del desarrollo y que sea el pediatra quien dé la voz de alerta y sea la persona que refiera. ¿Cuál es la edad para que el pediatra dé la voz de alerta? Entendiendo que cada niño es distinto, pero ¿cuál es una edad en la que, ok, ojo ahí? Mira, hay una situación con eso que siempre dicen, espera que él va a hablar, no te preocupes que él va a hablar. Dale chance. ¿Los varones hablan más tarde? Siempre dicen, yo siempre he dicho, antes es mejor que tarde. Si usted ve que al año su hijo no tiene palabras básicas, por lo menos 5 palabras básicas, mamá, papá, agua, leche, algo que esté en su entorno, vaya a una persona, dígaselo al pediatra. Y si su pediatra le dice, no, pero dale el chance que él va a hablar,
vaya donde una persona que trabaje terapias de lenguaje. O si usted quiere, vaya directo a un audiólogo, que es lo más extraño, pero hágalo. ¿Por qué? Porque podemos estar delante de una situación que puede ser tan simple como líquido en los oídos, tan simple como eso. Ok. Frenillo. Puede ser frenillo. Entonces, a eso era que iba ahorita. Gracias por traerlo. Tiene que verlo un audiólogo. Este audiólogo decide si lo ve o no un otorrino, un odontopediatra, y este va a definir si necesita o no una cirugía de frenillo o con estimulación el frenillo puede ceder. Esto lo decide el profesional del zapatero a su zapato, esto lo decide ese profesional. Normalmente lo ve un terapeuta de lenguaje antes de que vaya a donde el odontólogo. Lo ve el terapeuta de lenguaje, que hace una evaluación para conocer si es un retraso del lenguaje, o si es un trastorno, si es un trastorno del lenguaje, si esto tiene que ver con alguna situación de lenguaje, o es de habla o es de voz. O sea, esto lo va a determinar porque tenemos, como te digo, diferentes componentes dentro de lo que es el lenguaje. No es solamente que diga mal una palabra, eso va a depender, y va a depender mucho de los hitos del desarrollo en el niño, de las circunstancias, del contexto que pueda estar manejando este niño. Gracias, Clarindi. Sabes pero que tendrás, pero por no. Sabes que tienes que volver. Ahí no es nuestra responsabilidad, fue la responsabilidad del caos vial. Vamos un momentito a publicidad. Nosotros regresamos de publicidad. Hablamos con el doctor Richard Marín sobre, yo no lo quiero decir tan así, es el negocio de la hidratación o el negociazo de la hidratación. Vamos a hablarlo con el doctor Richard Marín.